izquierdo, fíjense, y salida en región occipital. O sea, cañón corto, es una pistola. Dice acá cañón corto, sí. Ese sí. ¿Y por qué tiene todo eso negro ahí? Porque cuando el proyectil impacta a la persona se produce fractura ósea y se sangra, por eso es lo que llama contusiones, hemorragia, y entonces se ponen como las lentes negras en los ojos porque hay fractura de la base del cráneo. O sea, no es pólvora ni nada por la No, es cercanía. fractura de base del cráneo. Según la teoría del doctor Sarita, los disparos no fueron hechos a quemarropa. ¿Qué cañón corto? ¿De cuánto es un cañón corto? Bueno, un cañón corto, una pistola, digamos que sería algunos 10 pulgadas. 10 pulgadas. O sea, 20 pulgadas ya es distancia. ¿Esto es 20 pulgadas aquí? Sí. O sea, que este... Si una regla tiene 12 pulgadas, ¿ves? Una regla, entonces 2 reglas ya es distancia. O sea, que a eso no se le llama distancia. Sí, sí, exactamente. Que para una persona del pueblo pudiera entender que de cerca todavía, pero para nosotros de cerca es casi de contacto, de manera que la pólvora, sí, que la pólvora penetra y le produce como una marquita en la piel. Por otro lado, uno de los forenses actuantes le sembró muchas dudas a la esposa de Cecilio Díaz. El forense estaban llenando los papeles. Yo creía que había sido en un tiroteo, como ellos dijeron. El forense, cuando está llenando el papel, se paró y me dijo, qué suerte que yo no sea de este país. Yo le dije, ¿por qué, señor? Me dijo, porque en este país se cometen demasiados atropellos y abusos. Yo le digo, y yo, ¿qué pasa? Y me dijo, no es nada, no se preocupe. Dice, porque si hubiese sido en mi país, el presidente de la República y el jefe de la policía se habían destituido con lo que hicieron con esos hombres. Y entonces la muchacha le dijo, ¿qué le pongo? Ponle los mismos que ellos dijeron. Entonces ahí fue que yo me di cuenta que Cecilio no había sido, como ellos dicen, peleando, que había peleado, sino que lo habían matado. No hay informe de patología forense formal, solo un acta de defunción que dice contusión, laceración, desorganización y hemorragia de masa encefálica, herida por proyectil de arma de fuego cañón corto, con entrada en cara interna del ojo izquierdo y salida en región occipital. Causa de la muerte, homicidio. Cecilio y Evangelista ya no eran pareja y la familia de la cual se derivaron 2 hijos asegura no haber sabido nada de él durante los últimos 4 años, pues desde entonces estaba prófugo de otros secuestros de los que la policía le acusaba. Sin embargo, su hija María Magdalena afirma haber sido víctima de persecución y de secuestro por parte de la policía. A mí me tenían vigilada, o sea, la casa tenían vigilada que comenzó el secuestro. Como eran policías, yo no temí a salir a mi universidad a coger un examen que tenía que cogerlo un viernes. Salí, cogí mi examen, noté que una jipeta negra me perseguía. Eso fue el viernes 25 de septiembre. La jipeta negra la siguió hasta la UASI. Al salir de la universidad se produjo su secuestro. Cuando voy llegando a la parada que yo me quedo para ir a mi casa, me monto en motorita. Cuando me monto en el motorita, veo que 2 hombres robustos le dicen a la motorita, cuando damos una esquina, que se detenga. Yo le dije, ¿qué pasó? No, acompáñenos. Yo le dije, ¿que ustedes son policías? Y el muchacho, le dije, bueno, como son policías, no me van a hacer nada. Le dije, ¿para dónde me van a llevar? Me dijeron, para el destacamento del 9. Yo dije, ¿puedo llamar a mi mamá? No, tú la llamas desde allá. Y estaban en su motor lo que andan los policías, me revisaron y en la entrada por el Pantoja me vino la jipeta negra y me montaron. ¿Dónde te llevaron? Me taparon. Cuando me montaron en la jipeta, estaban toditos con pistolas y me taparon con un pasamontaña. Asegura que durante 3 días la mantuvieron encerrada en vehículos de los cuales la cambiaban constantemente. Además de que estuvo esposada y encapuchada durante todo el tiempo que duró su cautiverio, mientras la interrogaban sobre el paradero de su papá y la amenazaban de muerte en caso de que Cecilio no apareciera. Las fuerzas de mi pierna se me habían perdido. Cuando yo quería hacer pipí, ellos me decían, yo les decía, yo quiero hacer pipí. Ellos me decían, ven. Y los primeros 2 días yo mismo me bajaban los pantalones y los pants. ¿Sin saber dónde tú estabas? Sin yo saber, me decían, bájate ahí. Y me tenían que agarrar la pierna porque yo me caía, no tenía fuerza, no podía fincar
local. Su cumpleaños, el 27 de septiembre, lo pasó en manos de sus captores policiales, que al día siguiente la soltaron, pero desde entonces vive inmersa en un estado de terror. Yo no quiero salir de mi casa. Vine aquí ya por venir, pero no quiero salir de mi casa. ¿Tienes miedo? Sí. ¿A qué? A que vuelvan a raptarme y esta vez no llegar con vida a mi casa. La versión recogida por periodistas basada en la información policial establece que a William Batista y a Cecilio Díaz los sacaron para ir en busca de las armas que habían dejado en los montes y también para buscar a otros secuestradores, de lo que se derivó un intercambio de disparos. Es innegable el protagonismo de Guzmán Fermín, con todo el aparataje montado alrededor de los hechos y que llegó hasta el Cabral Ibáez en helicóptero en busca del policía Catalino de Jesús Pérez, como si éste estuviera herido de gravedad, cuando en realidad solo recibió un rasguñito, según nos confirmó el director de emergencia. Parece que fue una simple laceración, un rasguño superficial, porque tú lo digas en un término, quizás pudo haber sido una herida superficial, que no meritó ningún tipo de tratamiento. Al parecer, solo llevaron a Catalino de Jesús Pérez al Cabral Ibáez para asegurarse de una buena cobertura periodística, ya que ni siquiera fue curado en ese centro y trasladado luego de la rueda de prensa improvisada el jefe de la policía del hospital a otro sitio desconocido. Parece ser que ya se encuentra en su casa. El parte médico de emergencia del hospital Cabral Ibáez dice lesión leve y ni siquiera fue curado en ese sitio. Después de Jesús Pérez fue ascendido a teniente junto al sargento Danilo de Jesús Franco y al cabo Ángel Muñoz Gómez, a quien también se le subió el rango. Usted bello teniente, señor, por esa acción valerosa y heroica de parte de la Policía Nacional, que se siente orgullosa de usted y todos los compañeros suyos estamos usted muy orgullosos, porque usted ha entregado también su vida por la patria y por la defensa de los ciudadanos inocentes e indefensos, que es nuestra misión, con lealtad a la patria, con fidelidad al país y con valentía, arrojo personal, que es lo que caracteriza a la Policía Nacional. Así que le felicito. Teniente, ¿no? Ya el presidente sabe de su condición y a usted y a de otros 3 agentes de la policía lo ha ascendido a su rango inmediato. Oigan al jefe de la policía cuando le dice a Catalino lo que pasó en el intercambio de disparos y dónde recibió él los impactos. Y sobre todo la cara de desorientación del recién ascendido policía. ¿Cuántos impactos tenía de ese chaleco? No me dio así, jamás me penetró por los che. Se negó la mesa, había entrado 2 tiros de chaleco y uno en el hombro. Tengo un chaleco porque la armadura tiene disparo y claro. Después de todo esto, de ascensos por asesinar, felicitaciones a sus miembros por el excelente trabajo, de querer endosarse el rescate de Eduardo Aldera, la policía ahora hace lo que debió hacer desde un principio, nombrar una comisión para investigar. Lo malo es que ellos mismos investigarán lo que ellos mismos tratan de ocultar. Esta comisión apresó para investigar a los ascendidos en el intercambio de disparos y encontró casquillos de balas de fusiles M16 y pistolas 9 milímetros en un sitio denominado el Callejón del Paraje de Baitoa, en Villa Vázquez. También la comisión pudo contactar presencia de sangre en el lugar. Hasta ahora solo hay un saldo negativo para la policía, donde hubo decenas de apresamientos, aparatajes publicitarios, mentiras, errores, abusos, asesinatos y secuestros de sospechosos y de víctimas. Si la policía